Lo que nosotros vimos la semana pasada fueron diferentes tipos de funciones. Vimos la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, la logarítmica, valor absoluto. La que habíamos dejado afuera fue esta, la función potencia, que es la que les corresponde ver en cuarto medio. La única función que estamos dejando fuera con la profe Pau es la función trigonométrica, la función seno y la función coseno. Porque la verdad no se pregunta mucho, primera cosa. Segundo, no está en la prueba de transición de este año, así que por lo mismo no lo sacamos de cómo funciona. Así que dentro de la función potencia tenemos esta de acá. Se llama cualquier función potencia a toda aquella que sea de los reales a los reales y esté de la forma a x elevado a n, donde el a puede ser cualquier número real y el n también puede ser cualquier número real siempre y cuando sea distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si esto fuera igual a 0, me queda que la x se transforma en un 1 y se me queda una función constante. Me va a quedar solo el valor de la a. Ahora, cuidado con este pequeño detalle que se los voy a mostrar un poco más adelante. La función potencia incluye lo que es la función lineal, incluye la función cuadrática y la función cúbica. Cúbica o impar, ahí vamos a ver. Les decía acá, la función potencia, al no ser de manera racional, es decir, no está en fracción, no existe ninguna restricción para los valores que pueda tomar en el eje X, por lo tanto, su dominio son todos los reales, sin ninguna excepción. Y el recorrido va a depender si el número que está elevado, es decir, esta n, es par o impar. Si la función es par, es una función tipo parábola. Fíjense, ax elevado a 2, queda una parábola súper simple. Ax elevado a 4, a 6, a 8. Nótese, por favor, que entre el n más grande es como que queda más ancha la parábola. En cambio, si el n es más pequeño, queda más cercana al eje Y, la parábola. Como acá se muestra. Este caso es un n que está, perdón, la x está entre el menos 3 y el 3. Y acá está entre el menos 1 y un 1. Si el valor es más grande, entre más grande el valor, más cerca o más se acerca al eje Y. En cambio, si el valor es fracción, más se aleja del eje Y y más se acerca al eje X. En otras palabras, cosa que lo vimos con la función cuadrática. El valor de la X, entre más grande es, más se acerca al eje Y, entonces se empieza a achatar. En cambio, si es menor de 1, fracción, se empieza a hacer mucho más grande. Lo mismo que les decía recién, de modo que podemos ver que en intervalo menos 3 a 3, mientras más grande sea el exponente, más rápido crece la ordenada en la parábola. Ordenada eje X. Sin embargo, en intervalo menos 1, 1, mientras más grande sea el exponente, la parábola se pega más al eje X, es decir, es más pequeño su crecimiento. Entonces acá, como es una parábola normal, su dominio son todos los reales, porque toma todos los posibles valores en el eje X. En cambio, su recorrido, como es parábola, va a ser desde el 0 al infinito positivo. Lo que lo decía recién. Cuando n es par, la gráfica de la función se encuentra entre el primer y el segundo cuadrante.
Este es el primer cuadrante y este es el segundo. Está entre esos dos lados. El vértice de la función corresponde al punto más bajo de la gráfica. Como nosotros vimos en la parábola, en una parábola tenemos, si la parábola es positiva, es decir, está hacia la parte de arriba, el vértice es el punto más bajo. En cambio, si la parábola fuera al revés, hacia abajo, el vértice, que es el punto que estaría acá, sería el punto más alto. Y como en una parábola, sabemos que el eje Y sirve para reflejar. Lo del lado izquierdo va a ser como un espejo, es decir, reflejo de lo del lado derecho. Esto de acá es lo que pasa cuando la función es impar. Impar, cuando es x elevado a 3, a 5, a 7, a 9, a 11. Fíjense que es como si fuera la parábola, que estaba así, solo que ahora se corta y se forma una especie de S. Y entre más alto es el valor, como que la guatita de la S se acerca más al eje X. Fíjense acá como que no pasa mucho tiempo con el eje X. En cambio, en el N11, es decir, X elevado a 11, pasa mucho más tiempo en el eje de la X. Y aquí tenemos la diferencia. Cuando está entre el menos 3 y el 3, lo que le hablaba yo, más se acerca o se ajusta al eje X. En cambio, cuando da fracciones, números entre el 0 y el 1 principalmente, más se empieza a alejar. Entonces, al igual que una función par, la función IX elevado a n con n impar en el intervalo, más rápido crecen las ordenadas a medida que mayor es el exponente. Recuerden, ordenadas abscisas, otra forma de decir eje X, eje Y. En el intervalo del menos 1, 1, la ordenada que más rápido crecen son las funciones con menor exponente. Entre más alto es, menos tiempo pasa, cuesta que avance. Entre más pequeño es, se alarga mucho más. Entonces, cuando la función potencia es impar, su dominio son todos los reales, su recorrido son todos los reales. Recordemos que para ver el dominio veo el eje X. ¿Toma todos los valores posibles en el eje X? Sí. Para ver el recorrido veo el eje Y. Este sigue creciendo hacia arriba, sigue creciendo hacia abajo, es decir, toma todos los valores posibles en el eje Y. Por eso su recorrido también son todos los reales. Entonces, si n es impar, ya se dijo que el dominio de la función corresponde a todos los números reales. El recorrido en este caso viene dado acuerdo a lo siguiente. Cuando el x es mayor que 0, el y es mayor que 0. Cuando el x es menor que 0, el y es menor que 0. Cuando el x es mayor que 0, vamos a la derecha, ¿qué pasa con la gráfica? Se va hacia arriba, y mayor que 0. Cuando el x es menor que 0, es decir, tomamos los valores de la izquierda, el valor empieza a bajar. Eso es lo que está diciendo esto de acá. Y lo que ya les mencionaba, que el recorrido serían todos los números reales. Cuando en n impar, la gráfica se encuentra entre el primer y tercer cuadrante. Primero, y este es el tercero. En cada cuadrante su forma es similar a la mitad de una parábola, pero no lo es. Lo que les mencionaba, es como si la parábola la cortara en dos y dejara que una cayera. Las extremidades de la gráfica refleja a una de las otras con el eje X y luego con el eje Y. En español, si digo que esta, yo la reflejo con respecto al eje X, es decir, que esta de acá fuera un espejo hacia arriba, y luego hago un espejo con respecto al eje Y, me queda este que está acá. Lo voy a anotar para que se vea. Lo que acababa de decir es que, anotación, acá está. Chavos.
Ahora sí. Que si utilizo el eje X, que fuera un reflejo, me quedó feo, pero no importa. Este de acá se refleja y me queda en este cuadrante de acá, que es el segundo. Si utilizo el eje Y como reflejo, recién ahí me da lo que está acá. A diferencia de la parábola, en la parábola solo hago un reflejo con el eje Y. Acá tengo que hacer dos reflejos para que esta parte de acá sea igual a esta parte de acá. Espero que no se me confunda mucho con lo que acabo de decir de los reflejos. Entonces también tenemos la opción de que anteriormente vimos que cuando el n era par, pero el a era mayor que 0. Pero ahora cuando el a sea negativo, por ejemplo, menos 3x elevado a 2. En el caso anterior era cuando era 3x elevado a 2. Pero esta vez el número que acompaña la x es negativo. Cuando ocurre eso, obviamente la parábola va hacia abajo. Se mantiene lo mismo que les decía antes, solo que esta vez la parábola va hacia abajo. Y yendo hacia abajo, lo que me va a cambiar es el recorrido. Dominio sigue siendo todos los números reales, en cambio el recorrido va a ser desde el 0 al infinito negativo. En cambio, cuando la función es impar, nótese que ahora cambia de lado. Cuando era positiva, nosotros íbamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha iba creciendo. Sube, sube, sube y sigue subiendo. Y tomamos lo que yo les decía, primer cuadrante, tercer cuadrante. En cambio, cuando es negativo, va bajando. Baja si vamos de izquierda a derecha. Pero esta vez tomo lo que se denomina segundo cuadrante y cuarto cuadrante. Sigue siendo dominio todos los reales, recorridos todos los reales. Resumen. Lo mismo que le expliqué, solo que esto está más resumido. Si la función es par, es una parábola. Si el valor de la a es positivo, la parábola va hacia arriba. Si el valor de la a es negativo, la parábola va hacia abajo. En la función impar, si es positivo, va creciendo, y si es negativo, va bajando. Acá tenemos un ejemplo de lo que les mencionaba recién. Función par son las de arriba. Fíjense que las primeras dos son decrecientes, porque el valor que acompaña a la x son negativos. Entonces sabemos que la parábola va hacia abajo. Luego, segundo detalle, la primera es x2, la segunda es x4. Como aumentó el exponente, el tamaño de la parábola se hizo un poquito más grande, más abierta. Lo mismo pasa acá. Los dos son positivos. Acá x4, x6. Fíjese que con x6 se hizo más amplio todavía. Acá tenemos ahora con la función impar. Un cuarto, 5, menos 2 y menos 3 partido en 5. Las primeras dos son positivas, así que van obviamente de izquierda a derecha aumentando. En cambio, las otras dos son negativas, entonces se cambia de lado y va bajando. ¿Duda con eso? En serio, porque eso es importante, el resumen de esto es importante. Aprovechen que son poquitos para poder preguntar. Ya, si llegasen a tener dudas, recuerden que el video se sube y ahí lo pueden volver a ver. Y en todo caso, se pueden desmutear si tienen alguna duda. Acá tenemos lo siguiente, que esto es lo que no le había explicado. Cuando el exponente es negativo, tenemos dos posibilidades.
que el exponente sea par negativo o impar negativo. Cuando es par, fíjense que es como que la parábola se me hubiera dado vuelta. La parábola se supone que es así, ahora se me va como al revés, hacia el otro lado. Y me queda como una especie de volcán. Donde esta es un lado de la parábola, de lo que era una parábola, y este es el otro lado de lo que era la parábola. Y se va acercando al eje Y, pero no lo va a cortar. En cambio, cuando el exponente es impar y negativo, se me forma esto que se conoce en matemáticas como hipérbola, que es como una hacia arriba, una hacia abajo. Donde ocurre lo mismo que en el anterior, se va a acercar al eje Y, pero no lo va a cortar. Por lo tanto, cuando el exponente es negativo, vamos a tener algo que se llama asíntota. La asíntota es que la función se va a acercar, pero jamás nunca la va a cortar. Y en los dos casos, la asíntota es el eje Y. Fíjense, la gráfica va a seguir creciendo, se va a acercar al Y, pero no lo va a cortar. Lo mismo acá, la gráfica va a seguir creciendo, se va a acercar al eje Y, pero no lo va a cortar. O acá va disminuyendo, se acerca al eje Y, pero no lo va a cortar. En cambio, en el eje X sí puede tomar valores, pero en el eje Y no. Si el valor que acompaña la A es positivo, tenemos, igual que en el anterior, primer y tercer cuadrante. En cambio, si el valor es negativo, tenemos lo mismo que ocurre cuando es positivo, primer y cuarto cuadrante. Lo que cambia es la forma. ¿Por qué digo que la forma? Recordemos que para ver si crece o decrece, vemos la función de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, en este caso la función decrece, y luego vuelvo a tomar acá, y acá sigue decreciendo. Es decir, esta es una función decreciente. En cambio, en este lado de acá, si tomo de izquierda a derecha, la función sigue subiendo, y luego tiene un corte, y se retoma desde acá abajo. Y fíjense que si sigo tomando de izquierda a derecha, sigue creciendo, por lo tanto, esta es una función creciente. Acá tenemos la diferencia, cuando el par es negativo. El exponente es par y negativo. Tenemos que de izquierda a derecha empieza a crecer, se pega el salto, y luego empieza a decrecer. Es decir, esta es una función que crece por el lado izquierdo, con los negativos, y disminuye o decrece con el lado derecho. Lo mismo al revés ocurre cuando es el valor que acompaña a la x negativo. Disminuye, luego se pega el salto y luego aumenta. Eso ocurre cuando las funciones par. Acá tenemos ejemplos. Vamos a ver primero, todos son exponentes negativos, por eso tienen la misma forma en exponente impar. Lo que cambia acá es como el tamaño o si se acerca mucho o no al eje X. Fíjense que cuando es 2, corta justo en este punto el valor 1. En cambio, cuando es un 3, lo corta mucho más arriba. En otras palabras, entre más alto es el número que acompaña al valor de la x, cuando el exponente es impar negativo, menos se acerca al eje Y. En cambio, cuando es fracción, como estos dos de acá, fíjense que se acerca mucho más que las otras anteriores, en este específico. Lo que cambia es, cuando es positivo, primer y tercer cuadrante; cuando es negativo, segundo y cuarto. Cuando la función es par, lo que les mencionaba, par negativo, se forma esta especie de volcán. Y entre más fracciones, más se acerca el eje Y. 2/5 comparado con el 4, se nota mucho el cambio.
En el 4 está un poquito más abierto, en cambio con el 2/5 está mucho más cercano al eje Y, pero aún así no lo corta. Lo mismo acá cuando tenemos el -5 y el -1/2. Como es negativo, va hacia abajo, y con el -5 se nota muy abierto que están estos dos cuadraditos de separación. En cambio con un -1/2 no existe ese cuadradito de separación. Se empieza a achicar. Vuelvo a preguntar, ¿duda o consulta hasta acá? Entiendo que esto es solo análisis del momento de lo que es una función, especialmente de la gráfica. ¿No? Ya. Esto se lo expliqué la semana pasada, se lo expliqué con la función valor absoluto, pero esta vez lo vamos a ver que sirve para cualquier tipo de situación o función. Si en la gráfica de la función yo le sumo o le resto un valor, lo que va a hacer la gráfica es subir o bajar. Acá en el primer caso yo le sumé un número, la función, esta es la función original. Si le sumo un valor, la función sube la gráfica la cantidad de veces de ese valor. En cambio, si le resto, la gráfica baja lo que yo indique ese valor. Por ejemplo, no sé, pues, f de x igual x elevado a 2. Esta es la original, el x elevado a 2. Si yo digo x elevado a 2 más 3, significa que esta gráfica va a subir 3 lugares. Pero en cambio, si digo x elevado a 2 menos 3, la gráfica va a bajar 3 lugares. También, si adentro de la función yo le sumo o le resto algo, acá se me va a funcionar al revés. ¿Cómo al revés? Entendamos que tenemos el eje X y sabemos que para el lado derecho tenemos los positivos, para el lado izquierdo tenemos los negativos. Si yo al valor que se eleva le sumo algo, en vez de irme a la derecha me voy a la izquierda. En cambio, si le resto, me voy a la derecha. Acá está la función original. Yo le sumé algo y se mueve a la izquierda. Yo le resté algo y se mueve a la derecha. Vamos con este ejemplo, y con esto va a quedar muchísimo más claro. Dice, determine la función g, cuya gráfica está representada en la figura si se sabe que corresponde a una traslación de 2x elevado a 4. Sabemos que la función original es 2x elevado a 4, y por medio de la gráfica se movió. El detalle es cuánto se movió, y eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense que se movió 4 lugares a la derecha. Como yo les decía, como es a la derecha, tengo que hacerlo al revés. Tomo los positivos, por lo tanto, voy a restar adentro del valor que se va a elevar. Y como subo dos valores, le sumo 2. Repito para que no se me pierdan acá porque es súper fácil perderse. Si me muevo izquierda o derecha, significa que a lo que está dentro del valor que se va a elevar le voy a sumar o restar. Si me muevo a la derecha, le resto. Si me muevo hacia la izquierda, le sumo. En este caso, yo me moví 4 lugares a la derecha. Como me moví 4 lugares a la derecha, le voy a restar 4. Por eso me queda 2, y ahí entre paréntesis me queda el x menos 4, que se va a estar elevado a 4. Luego, voy a ver si subió o bajó. En este caso, subió 2. Como subió 2, yo le sumo 2. Afuera de esto, por eso me queda más 2. Incluso se los coloqué por colores para que no tuvieran problema. Vamos a ver si ahora entendieron con este otro ejemplo. Tengo una gráfica de menos 4x elevado a 3. Y lo que tengo que hacer es graficar menos 4, x más 3 elevado a 3 menos 1.
sin hacer ningún cálculo, sin hacer nada, yo ya puedo saber más o menos cómo es la gráfica. Como adentro se está sumando, yo ya sé que voy a tener que moverme a la izquierda 3 lugares. Y como afuera estoy restando, sé que voy a tener que bajar 1. Y es lo que ocurre. Acá está la gráfica original. Como estoy sumando, me muevo 3 lugares a la izquierda. Y como estoy restando, 1 lugar hacia abajo. Y esa es la nueva gráfica que me da. Ahora, antes de seguir hablando con una pared, ¿alguna duda o consulta más que tengan de eso? Pueden desmutearse para preguntar. Para variar, su silencio otorga, así que asumo que todos entendieron. Ya, perfecto. Y acá viene la parte que no les va a gustar, para variar. Les voy a dejar tarea. Pero tarea en el sentido de que va a ser del libro de cuarto medio. Pero, profe, no tengo el libro de cuarto medio. Yo les voy a mandar el link para que ustedes puedan ver y puedan descargar el libro de cuarto medio. En ese link que le acabo de mandar por el chat, ustedes tienen acceso a todos los libros de enseñanza media, incluso de básica, y lo pueden descargar en PDF. Entonces, ahí pueden tener acceso a los libros de matemática, lenguaje, inglés, todos los libros por si alguien no los tiene en formato físico. Y acá, en este caso, yo puse derechamente el de matemática y cuarto medio. Obviamente ustedes no necesitan la guía del docente, sino el libro del estudiante, es decir, este de acá, que es el primero, ¿por qué es el tomo 2 y no el tomo 1? El tomo 1 es de tercero medio, el tomo 2 es de cuarto medio, este libro es de tercero y cuarto medio. En el cuadernillo de actividades, tomo 2, que es este de acá, se está cargando, quiero que resuelvan la página 19 a la 22. Y la página 19 a la 22. Acá está, ahora sí. Cuidado con el detalle que le acabo de decir, es página 22 del libro. Página 21, página... Perdón, ya había dicho de la 19. Página 19, es esta. Página 19, completar verdadero y falso, calcular los valores de esto que está acá, ver si cuál de las funciones corresponde, si existe relación entre esto que está acá. A la larga son página 19, página 20, página 21, página 22, que es hasta acá. Esas 4 páginas quiero que la hagan y que me la manden al siguiente correo, se los digo al tiro. Tienen de aquí hasta el próximo lunes. ¿Lunes hasta qué hora? Hasta las 9, antes de comenzar la clase. Le estoy dando una semana casi completa. Le sacan una foto por último, para que no tengan que escanear ni ninguna de esas cosas. Pero una foto, por favor, que sea clara.
Ya me lo mandan a mi correo. Más fácil. Profe, Si la escuché, querida Bea, si la leí, estaba pensando en cómo le respondía. ok. profe.cesarb.mate@gmail.com. Nota sumativa, de momento, como les decía, mientras, como estamos en la incertidumbre con respecto a lo del Ministerio de Educación, no hay nada concreto que nos digan, no, ¿saben qué? Necesitamos que tengan esta cantidad de nota, no lo voy a tomar por el momento con nota sumativa, sí formativa. Pero igual, como les decía, esto, ustedes en este momento tienen la suerte de que están estudiando prácticamente para ver si saben o no saben. Necesito que hagan esto para saber si es que están entendiendo la materia o no. La próxima semana voy a principalmente pasarle ejercicios prácticos de esto. Los ejercicios prácticos les va a servir casi sin importar qué asignatura después estudien o qué área después estudien, porque les va, entendámoslo que la matemática como tal, lo que en realidad hace, a usted ya sabe, ya tiene los conocimientos básicos de matemática para la vida. Usted necesita sumar, restar, multiplicar, dividir, y esa tontera se supone que ya lo sabe desde sexto básico. Lo que hace la matemática de séptimo, cuarto medio es que pueden ustedes razonar de una forma diferente o puedan aumentar su nivel de razonamiento. Y esto de comprender la función, entendamos que la función es un modelamiento de la vida cotidiana. Por ejemplo, el ejemplo que les di la semana pasada, el cálculo de la bajada de banderas de un taxi o de un Uber. Si usted no tiene claro, usted dice, llévame hasta donde tengo que llevarme, pueden estar 30 kilómetros y van a pagar lo que les dice el taxímetro, pero sin darse cuenta que en una de esas lo están estafando. Entonces, la matemática les sirve para que no les metan el dedo en el ojo, para no decir otra cosa. Ustedes saben que hubo cambio ministro de Salud. ¿Y por qué fue? Porque a Chile les decía una cantidad de personas muertas, y a la OMS le decía otra. ¿Y quién dijo que no era así? El mismo Ministerio de Salud, cuando dio a conocer los cálculos matemáticos. Se dan cuenta con un detalle súper simple, nos estaban metiendo el dedo en el ojo, y algo más. Así que, como les digo, claro, formativo, tal momento. Si es que no puede hacer todo, haga lo que más pueda o lo que más pueda entender. Victoria, ¿le escucho, le leo o me habla? Que veo que levantó la manito. Ah, ya, creí que tenía alguna duda.